En esta ocasión queremos hacer un reconocimiento a Carolina Pérez Carballo, creadora y directora general de Academia Ali Online, docente de la Facultad de Medicina y actriz de doblaje internacional y locución internacional. Un aplauso, por favor. Antes de dar inicio a la conversación, queremos invitar al director del Servicio Nacional de la Discapacidad, don Daniel Concha, a ofrecer unas palabras en el marco de este encuentro. Buenos días, felicitaciones. Así que gusto verte, Carolina. Yo creo, primero, saludar tanto a la Comisión de Personas Mayores y Personas con Discapacidad, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, y por sobre todo también a la Biblioteca del Congreso, que hace posible que ya por 10 años esté este espacio de conversación, de diálogo y escucha. Me tocó participar alguna vez como panelista y ahora me toca dar este saludo. Y yo creo que esta instancia de diálogo, de difusión, de reflexión y de vinculación entre la comunidad parlamentaria y la ciudadanía, yo creo que es importantísimo. Justo ahora, cuando yo estoy hablando, Riadis está celebrando la cumbre latinoamericana de la discapacidad. Y es justo un día como hoy, que se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y qué bueno haber tenido y tener acá a María Soledad Cisterna, Premio Nacional de Derechos Humanos. Y estamos también recordando lo que celebramos el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Yo creo que en este saludo hay 3 cosas que son importantes. Ya lo han dicho tanto la diputada Ahumada como también el senador Bianchi, que Chile ha avanzado en distintos temas en marcos normativos. Pero ahora nosotros tenemos el desafío y el contexto actual es cómo estamos implementando estos marcos normativos. Desde la Ley 20.422, que incorpora esa ratificación de la Convención del año 2006, hasta la Ley de Inclusión Laboral, que ahora se renovó hace poco, y tenemos una nueva Ley de Inclusión Laboral promulgada y esperando por sus reglamentos, la Ley de las Personas Autistas, la Ley del Gestor de Inclusión, y así puedo ir con muchas cosas. De hecho, después de estar acá, tengo que ir a la comisión del Senado y se está discutiendo la ley de atención preferente para personas con discapacidad. Como ustedes ven, son muchas leyes las que estamos discutiendo, muchas leyes que han sido promulgadas, pero el desafío ahora es la implementación. Y simplemente voy a dejar enunciados los desafíos. ¿Cómo hacemos que personas con discapacidad que ya fueron contratadas permanezcan en sus puestos de trabajo y generen desarrollo profesional dentro del puesto de trabajo que tienen? Para nosotros como servicio, y voy a hablar de la experiencia personal que tenemos, ha sido un desafío enorme a través de alta dirección pública y aplicar el criterio de selección preferente, pero por sobre todo con las capacidades que tienen, tener ahora una directora regional que recibió un premio, yo lo recibí en su nombre, Vianey Sierra Alta, que es una abogada y profesora sorda, y tener un director regional también por alta dirección pública en la región de la Araucanía, que por el sistema de alta dirección pública fue seleccionado y es director regional. Los desafíos nuestros han sido los ajustes razonables, las adecuaciones y darnos cuenta de que nunca se está preparado y de que hay que dar desde las batallas administrativas hasta también otros tipos de discusiones para generar esos ajustes y esas adecuaciones que hacen que las personas sean autónomas e independientes. Puedo dar otra serie de ejemplos, pero lo prefiero hablar desde el servicio, que es un Servicio Nacional de la Discapacidad, como yo digo, que ha hecho muchas cosas, pero que sigue aprendiendo porque los desafíos son permanentes. Y junto con esto,
el contexto de los diálogos de hoy día es la participación. Y esa participación, evidentemente, ya lo vimos en el primer panel, va desde las elecciones, va desde los candidatos, candidatas, pero también está la participación desde el mundo de la inclusión laboral y desde el sector público. Tenemos desafíos que tenemos que seguir avanzando por tener más funcionarias y más funcionarios en el sector público para tener una representación. Y conecto ahora ya en un segundo punto lo que está pasando en Río de Janeiro. Organizaciones de toda América del Sur, de Centroamérica y de América del Norte están discutiendo en este momento cuáles son los ejes principales para poder discutirlo después en la gran cumbre que va a ser en Alemania el próximo año. Es en ese sentido que tenemos que estar atentos a escuchar, porque hay rutas que todavía tenemos que recorrer y hay caminos que tenemos que pavimentar para poder seguir avanzando en materias de inclusión. Yo creo que este espacio es evidentemente lo que nos marca por dónde están esas rutas y, por supuesto, escuchar a las panelistas y los panelistas que van a estar con nosotros nos van a abrir más preguntas. Y aquí, y con esto cierro, estar siempre dispuesto a aprender. No creer que porque una vez hicimos un ajuste, ese ajuste solucionó todo, sino que vienen más desafíos aún para poder seguir incluyendo. Y es en ese sentido que quizás desde el Servicio Nacional de Discapacidad, que es parte del Ministerio de Desarrollo Social y también parte del gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric, está la gran discusión que se está haciendo del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, donde el énfasis, sobre todo desde los derechos de las personas con discapacidad, está en los apoyos. Las personas con discapacidad no son solo objeto de cuidados, sino que lo que requieren son asistencias, ayudas y adecuaciones para ser autónomos y independientes y para poder ir apoyando. Y por supuesto, personas que a lo mejor requieren más apoyo y que van a necesitar un asistente personal, también evidentemente podemos estar en esta lógica y generar una buena legislación de un Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados que valore los derechos de las personas con discapacidad. Por último, el Grupo DISC ha sacado estudios bien relevantes sobre la cantidad de mujeres con discapacidad que son cuidadoras. Esto es un dato no menor, sobre todo cuando el lema de este año es potenciar el liderazgo de las personas con discapacidad. ¿Y qué liderazgo mayor? De personas que, siendo personas con discapacidad, también son personas cuidadoras. Así que deseo el mayor de los éxitos a este encuentro y por sobre todo a escuchar, a ver, reflexionar el siguiente panel que se nos viene. Y felicitaciones por los 10 años de estos diálogos de inclusión a la Biblioteca del Congreso, a la Cámara de Diputados y al Senado. Muchas gracias. Agradecemos al director nacional de Senadis por acompañarnos el día de hoy. Invitamos a pasar adelante al director de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Diego Mate Palacios. Muy buenos días a todos y a todas. Como Biblioteca del Congreso Nacional estamos muy contentos realmente de poder estar realizando esta actividad por 10ª ocasión, lo cual realmente nos llena de orgullo. Quería partir por saludar sin duda a algunas autoridades que estuvieron acá, pero que han tenido que retirarse, pero sin duda también saludar a nuestros próximos panelistas, a Fernanda Ulloa, de la Dirección Nacional de la Juventud de Ópoli, a María Pilar Iturrieta, del Departamento de Derechos Humanos y Seguimiento Legislativo del Servicio Nacional de Discapacidad, a Flor Navarro también, que va a ser la moderadora, asesora experta en inclusión laboral, al director del SENDA, por supuesto, don Daniel Concha, y también, por supuesto, a Soledad Cisterna, abogada, que nos acompañó en el anterior panel. También saludar muy especialmente a todo el equipo de la Biblioteca del Congreso, a Paola, que ha trabajado con mucha pasión y ahínco en esta actividad,
junto también a las respectivas responsables dentro del Senado y la Cámara de Diputados, para lograr este evento que ya cumple, como decíamos, 10 años. Son 10 diálogos que se han realizado, lo cual, por supuesto, tiene un gran mérito. Este año, como saben, el tema es fomentar el liderazgo en las personas con discapacidad por un futuro más inclusivo y sostenible. Y lo anterior nace bajo el lema que nace de las propias comunidades, que dice nada sobre nosotros sin nosotros. En este lema se busca condensar los principios de participación, representación e inclusión. Y pone de relieve este lema también la importancia de que las personas con discapacidad sean protagonistas en las decisiones sobre sus vidas, pero también sobre las vidas del resto y de toda la población y de toda la ciudadanía. El primer diálogo fue realizado el año 2014, ¿cierto? Y se abordó la inclusión en el Congreso Nacional, con una mirada interna, buscando hacer conciencia y sensibilizar a las 3 corporaciones. Desde entonces se han armado equipos para trabajar estas materias, organizando distintas actividades de forma interna y coordinada, como por ejemplo el diagnóstico de inclusión en el Congreso Nacional del 2017, que definió líneas de acción en común. Pero también se definieron instancias que tenían como objetivo vincular a la sociedad civil con la comunidad parlamentaria, de la cual esta, por supuesto, es su mejor expresión. Durante estos 10 años se han abordado distintas temáticas, tales como inclusión educativa, inclusión laboral, derechos sexuales y reproductivos, entre otras. En este año, por primera vez, se aborda derechamente lo que es la participación y la representación política de las personas con discapacidad, porque paulatinamente hemos visto cómo los entornos van cambiando y cuando las personas con discapacidad están incluidas en los distintos espacios de participación y decisión, también se pueden ir realizando cambios mayores y estructurales. En ese sentido, la biblioteca tiene un rol que hemos asumido con mucha responsabilidad y convicción durante todos estos años, buscando innovar en los formatos que se pone a disposición de la ciudadanía, servicios como Ley Chile o Ley Fácil, que incluyen ciertos formatos como Red Speaker o también lenguaje de enseña, lo cual hemos ido ampliando y profundizando año a año. Lo que buscamos en definitiva es también, como hemos dicho, garantizar el acceso a todos los ciudadanos por igual, del acceso al conocimiento de la ley, al acceso de la historia de la ley, de cómo las distintas regulaciones afectan la vida de las personas, para lo cual nosotros también como institución sentimos muy propio la necesidad y el deber de garantizar ese acceso a toda la ciudadanía por igual. Como biblioteca también en el año 2023 trabajamos en la política de accesibilidad internamente a través de un equipo transversal para elaborar esta política de accesibilidad institucional. Y este 2024 ya ha sido publicada. En este proceso también hemos recibido la asesoría y capacitación de personas con discapacidad, con quien hemos podido definir estándares altos en las materias, que nos permiten tener hoy instrumentos de gestión que nos dan un marco claro respecto de cómo queremos avanzar en los próximos años. Su objetivo es mejorar la accesibilidad universal a los productos, servicios y procesos de la biblioteca, disminuyendo las barreras que impiden, limitan o restringen su acceso pleno, efectivo y de manera autónoma e independiente. Y entre sus objetivos específicos nos hemos propuesto evaluar la forma continua de los niveles de accesibilidad de la organización para identificar e eliminar las barreras que dificultan la participación plena de personas con discapacidad en los entornos de la biblioteca y promover el diseño de accesibilidad universal en el trabajo cotidiano para crear también entornos, productos y servicios accesibles, sin necesidad de adaptaciones adicionales. Como hemos dicho, la Biblioteca del Congreso junto al Senado y la Cámara hemos tenido un rol coordinado en esta materia, pero sin duda son muchos los desafíos. Yo creo que hoy día se ha avanzado, como dijo el director, en crear nuevas legislaciones, en establecer un marco jurídico, pero el cambio cultural, el cambio en las personas, ¿cierto?, es definitivamente tal vez siempre uno de los desafíos más importantes. De hecho, nosotros como en términos de infraestructura, edificio también, en este Congreso, lo hemos dicho varias veces, todavía tenemos un desafío pendiente en términos de la accesibilidad, que yo creo que muchos de ustedes también se han podido dar cuenta de eso, pero es algo que lo tenemos presente y que tenemos el compromiso y la convicción de poder avanzar en ese sentido.
Felicitar nuevamente al equipo organizador, a todos los panelistas, agradecerles y a ustedes también que nos acompañan acá en este Salón de Honor y también a través de la transmisión de la Cámara de Diputados y del Senado y de la Biblioteca, que nos permiten llegar a muchas más personas. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo. Gracias. Agradecemos las palabras del director. Un aplauso. Por último, compartiremos con ustedes un saludo del secretario general del Senado, don Raúl Guzmán. Estimadas funcionarias y funcionarios de nuestra corporación, autoridades presentes, distinguidos visitantes de otras instituciones y a todos los presentes en esta significativa ocasión. Es un honor y un privilegio dar la bienvenida a cada uno de ustedes a nuestros 10º Diálogos de Inclusión. Este evento, que se transmite en vivo por canales de TV Senado y canales oficiales de la Biblioteca del Congreso Nacional y de la Cámara de Diputadas y Diputados, para llegar cada día a más personas, no solo marca una década de esfuerzo y de dedicación, también refleja nuestro compromiso con la inclusión, la diversidad y la equidad en todos los ámbitos de nuestra sociedad. A lo largo de estos años, como institución, hemos logrado avances significativos en materia de género y de inclusión. Contamos con la reciente aprobación de nuestra Planificación Estratégica 2024-2028, que marca un claro hito para integrar la perspectiva de género y la diversidad en cada uno de nuestros proyectos y programas. Esta planificación nos permitirá no solo avanzar en equidad e inclusión dentro de nuestra organización, sino también en ser agentes de cambio y referentes dentro del sector público. Adicionalmente, la implementación de nuestra política de diversidad e inclusión refuerza nuestro compromiso con la creación de un entorno laboral donde todas las voces sean valoradas y donde cada individuo, sin importar su origen, género o condición, tenga la oportunidad de incorporarse al mercado laboral y desempeñarse como funcionario o funcionaria y hacer carrera en el sector público. Esta política es una expresión tangible de nuestro deseo de construir un espacio más inclusivo y más respetuoso. Asimismo, me complace contarles que somos la primera Cámara Legislativa en sumarse al programa de las Naciones Unidas para la obtención del Sello de Igualdad de Género de instituciones públicas. Una iniciativa que busca impulsar nuevos esfuerzos en favor de la equidad de género. Este compromiso no solo nos motiva a continuar en este camino, sino que también nos obliga a seguir elevando nuestros estándares y prácticas hacia un futuro más justo. Hoy nos reunimos no solo para conmemorar lo que hemos logrado juntos a lo largo de estos años, sino también para renovar nuestros votos hacia un futuro donde cada voz sea escuchada y cada talento sea reconocido. Este encuentro representa una plataforma de intercambio invaluable, donde profesionales de nuestra organización y representantes de otras instituciones se unen para compartir experiencias, recursos y, sobre todo, inspiración. Agradezco profundamente la presencia de cada uno de ustedes, así como su compromiso y pasión por promover la inclusión en nuestras comunidades. Espero que este día esté lleno de aprendizaje, de conexión y de un renovado sentido de propósito. Muchas gracias y disfruten y aprovechen este valioso espacio de reflexión y aprendizaje. Ahora damos inicio al segundo panel, Participación y Representación Política de las Mujeres con Discapacidad. Dejo con ustedes a Flor Navarro, asesora experta en inclusión del Senado. Hola a todos y todas, les doy la más cordial bienvenida al segundo panel del 10º Diálogo de Inclusión del Congreso Nacional. Primero que todo, agradecer a todos quienes nos acompañan a través de las transmisiones en vivo y, por supuesto, autoridades presentes, organizaciones de y para personas con discapacidad, colegas y amigos que nos acompañan aquí de manera presencial en el Salón de Honor del Congreso Nacional. Hoy tenemos el desafío de hablar sobre participación y representación política de mujeres con discapacidad, un concepto que en ocasiones se habla de manera separada, pero hoy queremos abordar desde un enfoque de derechos humanos y de interseccionalidad. Entonces, antes de comenzar, vamos a compartir un pequeño video introductorio.
Las brechas con las mujeres no existen solamente en el tema político, sino que en todas las esferas de la vida y de la formación en general. Para ser un líder, primero tiene que hablar con voz fuerte y no puede ser las mujeres, que se tiende a tener este dibujo de que es el lado maternal, pero en ese sentido son los espacios que tiene que ir abriendo la misma política, en que las mujeres tienen que ir entrando. No estoy muy de acuerdo en que esto tiene que ser una paridad eterna, sino que cuotas que vayan haciendo este incentivo, que por lo menos mostraron en la Convención Constitucional que sí hicieron efecto y que sí produjeron ciertos cambios dentro de este mismo espacio. Por ejemplo, en la academia ya hay mujeres con discapacidad que están sacando, por ejemplo, un doctorado, que ya están buscando, ¿cierto?, estas oportunidades de formación académica. Veo mujeres con discapacidad, muchas coeducadoras sordas. Cuando yo empecé a trabajar como profesora, no habían coeducadores sordos o coeducadoras sordas. La mayoría son mujeres que están en las escuelas del país trabajando con 1.200 estudiantes sordos a nivel nacional, y las coeducadoras sordas ahora sí están en las escuelas, sí están enseñando su lengua, sí están enseñando su cultura. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que las mujeres no es un solo concepto, la mujer tiene esta interseccionalidad. Yo creo que para que las mujeres con discapacidad, las mujeres sordas puedan tener un amplio margen de participación, son los espacios de las mujeres también los que deben ser inclusivos. Lamentablemente vemos que somos el grupo segregado porque que somos más débiles, somos más pequeñas, tenemos todas las condiciones y más encima ser discapacitados. Tampoco digamos que por tener discapacidad tienes un derecho por sobre el derecho que tienen todo el resto de las personas, pero sí hay una segregación social bastante, entonces de alguna forma hay que cubrir esa brecha. Y si esa es la forma para iniciar, porque estamos hablando de que esto debería ser ya cultural, claro, podríamos ocupar esa metodología y luego de educar, de inspirar y de que la gente participe, porque ya va a tener espacios de confianza, de seguridad, donde no va a ser segregado por su condición, ni por su etnia, ni por su raza, ni por su género, sino que simplemente es persona. Aquí hay un tema que los derechos de las mujeres no pueden ser cuestionados, nunca bajo ningún concepto, ni abrir ninguna puerta, y yo creo que esas son como las preocupaciones que tenemos que tener pendientes para los 10 años que se vienen. Este es un pequeño extracto de 3 entrevistas que realizamos con tremendas mujeres que van a poder encontrar en los canales de las 3 corporaciones en los próximos días. Antes de comenzar, quisiera recalcar un poco la dinámica de este espacio. La idea es que generemos un diálogo relajado, distendido, ¿cierto? Yo les voy a ir realizando preguntas dirigidas a cada uno de ustedes. No obstante, si alguno de ustedes quiere complementar al otro, puede levantarme la mano y yo les voy a ir cediendo la palabra, ¿ya? Les pedimos sean breves y concisos en su respuesta, ya para que optimicemos el tiempo, porque se nos va a pasar volando, y vayamos optimizando, ¿cierto?, el espacio que tenemos. Bien. Diputado, quiero comenzar con usted. Según cifras de la ONU, la paridad de género en los cuerpos legislativos no se lograría hasta 2063. Y si eso lo acotamos a mujeres con discapacidad, probablemente sea mucho tiempo más. ¿Cómo cree usted que podemos ir aumentando la participación de mujeres con discapacidad en el poder legislativo de nuestro país? Bueno, en primer lugar, ¿se escucha bien? ¿Sí? Se escucha bien. Bueno, en primer lugar, agradecer esta oportunidad de poder estar hablando de estos temas. En la salita al lado, de repente, quizás no de repente, va a ser franco, todos los días nos enfrentamos a acaloradas discusiones. Quizás más allá en la Cámara de Diputados que en el Senado, producto de que es una Cámara mucho más política. Y nos enfrascamos todos los días en defensa de ideas con una serie de temas que quizás son los que uno ve en los barrios, uno ve en las noticias y que se empiezan a monopolizar los temas. Por lo tanto, el hecho de hablar de discapacidad en todo sentido, pero también en el quehacer político, creo que es muy necesario y es muy oportuno. Efectivamente, hoy día creo yo que no solo en la política está siendo difícil para las mujeres. Hoy día tenemos una participación que quizás ha sido una de las más altas de colegas mujeres en la Cámara, con una serie de modificaciones legales
respecto de la obligación que tienen los partidos políticos de no presentar solamente hombres, sino que tener un cierto grado de equilibrio, donde ningún sexo puede superar al otro en un 60-40. Y efectivamente en la última elección se logra una participación de candidatas mujeres quizás nunca visto, y ese efecto sí hoy día nosotros lo estamos pudiendo ver en la composición de la Cámara. Pero a mí lo que me toca ver en los barrios, a mí me toca representar al norte del país, a la región de Tarapacá, es que las dificultades no solamente se dan hoy día en el quehacer político, sino que en todo sentido cuando uno mira la discapacidad. Tenemos una nueva normativa para poder enfrentar como Estado, por ejemplo, el autismo. Pero vemos que en el caminar de ir implementando esta norma estamos viendo una serie de problemas, de dificultades. Entonces hoy día la mujer, y sobre todo la mujer discapacitada, tiene una serie de brechas en todo sentido, no solamente en la política. Y si bien yo sé que esto está orientado a la política, yo quiero ir un poquito más allá, porque yo lo veo en la falta de escuelas especiales, donde esa mujer tiene una preocupación de que sus hijos no pueden tener la educación debida, o cómo faltan, mientras van creciendo, lugares donde ellos puedan aprender algún oficio, que obviamente te termina redundando en expectativas mucho inferiores o menores respecto del punto de vista laboral, que es el primer paso para poder llegar a la política. O con las mamás cuidadoras, que a muchas les encantaría poder estar en la política, pero me dicen, a ver, a mí me encanta, pero ¿con quién dejo a los niños? Entonces, hoy día vemos una serie de esfuerzos que sin duda hay que valorar, con la ley sobre igualdad de oportunidades, con la de inclusión efectivamente laboral que logramos despachar hace un tiempo atrás, pero yo creo que hoy día los esfuerzos tienen que ser de una manera integral. Por supuesto que te genera un efecto en la política, pero yo no lo quiero solo centrar en esto. Y quizás me disculpan porque el objetivo era únicamente la política, pero yo creo que acá tenemos que ir mucho más amplio, porque hoy día las brechas, las dificultades que están enfrentando las mujeres, y sobre todo con discapacidad, no solamente ve un efecto en la política, sino hoy día uno lo ve en todo sentido, y en un sentido quizás mucho más primario, mucho más esencial, y creo que ahí deben estar los esfuerzos que tenemos que seguir desarrollando, no solo en la Cámara, sino que también en el Senado. Gracias, diputado. Entiendo que se tiene que retirar brevemente porque tiene que ir a votación, así que quiero hacerle pero me van a estar avisando cuando tenga que ir a votar. Ya, perfecto. Quiero entonces... Oiga, siempre las votaciones son importantes, pero además yo quiero contarles que estamos justo yo represento a la región de Tarapacá y estamos viendo una modificación de la normativa de expulsiones de personas que delinquen extranjeras, por lo tanto es muy importante que yo esté en esa votación. Por eso en algún minuto me van a avisar. Perfecto. Y les pido las disculpas por si me tengo que parar antes. Nos van a estar avisando entonces, diputado, cuando se tenga que retirar. Entonces quiero preguntarle, dentro de lo mismo que nos acaba de comentar, ¿cierto? Las brechas no están solamente en el sistema político, sino que tenemos que mirarlo de una manera mucho más integral, ¿no? ¿Cree que debamos adoptar medidas más específicas para promover de manera más activa la participación de mujeres, quizá en los partidos políticos, quizá el mayor incentivo al empleo? ¿Cree que sea necesario? Sí, yo creo que sí. En términos generales, sí. El tema es cómo poder bajarlo. Porque yo les comentaba de dos normativas que efectivamente uno ve cómo se van disponiendo el espíritu que tuvimos al poder desarrollarlo, una serie de principios, y es como el mundo buenista. Es como que todos, a ver, acá siempre nos agarramos de manera, yo te diría, sistemática en todos los temas, pero en la Comisión de Personas Mayores y de Discapacidad yo creo que dejamos de lado las diferencias y nos centramos en los objetivos finales y fundamentales, que es cómo poder generar políticas públicas que ayuden en todo sentido. Por lo tanto, ese debate constante, yo te diría que en esa comisión específica no se da. Pero que quizás es la discusión que siempre tenemos en los proyectos. No basta el buenismo o el voluntarismo en los textos legales. Estos tienen que ir asociados a facultades o a prerrogativas muy específicas de los distintos organismos públicos, sea un partido político, sean los distintos servicios públicos respecto de las cuotas de contratación de personas con discapacidad. Lo veíamos, ya veía el director de Senadi.
tuvimos un proyecto de poder ampliar del 1 al 2% el porcentaje. Y empezamos a analizar de que la empresa privada, pero tampoco el Estado cumplía con ese estándar mínimo. Entonces estamos llenos de normativa que establece buenas intenciones, sí, los derechos, y hacemos catálogos de derechos, pero en la práctica muchas veces falta esa prerrogativa, esa facultad y sobre todo recursos y voluntad. Por lo tanto, yo creo que si hacemos un análisis de un conjunto de textos legales, hoy día ya tenemos facultades que van en el sentido de tu pregunta, de cómo incentivar esto, cómo generar beneficios. Pero hoy día yo te diría que falta una voluntad más cierta del Estado de Chile, ni siquiera lo quiero atribuir a un determinado sector político, porque ahí creo que hay una coincidencia del Estado de Chile de que hacer un análisis de todo lo que tenemos y cómo en definitiva nos arremangamos las mangas y nos ponemos en definitiva a poder trabajar en quizás algo no tan ambicioso, pero sí pequeños pasitos para poder irlo concretando. La normativa está, yo te diría que hoy día falta, la verdad, voluntad de concretar y muchas veces recursos que vienen asociados a esa implementación. Sin duda, diputado, muchas gracias. Tal como dice el diputado, no podemos quedarnos solamente en la voluntad política, ¿cierto? Y quiero ir contigo, Fernanda. Actualmente el ordenamiento jurídico chileno no considera cuotas ni cupos obligatorios para personas con discapacidad. No obstante, se ha demostrado que las cuotas de género han contribuido bastante a avanzar en este tema. Entonces, te quería preguntar, tú que participas activamente en un partido político, ¿crees que los mismos partidos deban incorporar estas cuotas dentro de las listas de candidatos y candidatas? Ahí primero partir con que el tema de las cuotas siempre hay que mirarlo de una forma transitoria, porque si no nos quedamos en que van a ser permanentes y al final la cultura del país no va a terminar cambiando nunca. Y en ese sentido yo creo que personalmente el tema cuando ya empezamos a hablar de esta como interseccionalidad que se va dando, porque acá estamos hablando específicamente de mujeres y personas en situación de discapacidad, primero entra en una disyuntiva de en qué cuota incorporarías, por ejemplo, a una mujer en situación de discapacidad, ¿sí? En la de situación de discapacidad o como mujer. Y ahí también ha pasado, porque si no entramos en el tema como más de la paridad de salida o cómo sería esto en la salida, porque no sacamos mucho con cómo si emparejamos los mecanismos de entrada hacia la salida tampoco es tan así, porque cuando pasa y está como evidenciado que al principio todo este tema de las cuotas, lo que hacen los partidos con tal de cumplir con la ley es como ya incorporo y no hay mayor incentivo detrás. Aquí lo que hay que buscar más que nada... Como gestando root se llama. Exacto, exactamente. Es emparejar un poco la cancha primero, de poder dar los mecanismos y incentivos que, por ejemplo, puede ser como lo que comentaban en el panel anterior del financiamiento, de cómo se van visibilizando previamente, porque además nada sacamos con tener cuotas y la cultura del país tampoco cambia después en la misma política. Por ejemplo, si sale una persona electa, pero para venir al Congreso no tiene la accesibilidad para poder ser parte del círculo parlamentario. Y en eso, tal como mencionaban, hay muchas leyes hoy en día en Chile que han hecho avances en temas de inclusión o de accesibilidad, pero que tampoco tienen un seguimiento correcto. Cuando caemos en el tema de la inclusión laboral, por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo bajo esa ley, pero me tocó ver cómo las mismas empresas cumplen el seguimiento mínimo que te pide la ley y después el tema de la accesibilidad. Ya no tenemos fiscalización, sigue trabajando con nosotros, pero si cumple o no con el espacio, no se da. Entonces, mientras no cambie la cultura, tanto de la sociedad civil como de la vida misma política, no sacamos mucho con tener esto. Y en eso principalmente es el tema de la igualdad de oportunidades, de emparejar la cancha en el acceso y también el incentivo como de las alianzas público-privadas que tienen que existir en esta como visibilidad también de cómo se deberían hacer estas cosas. Por lo menos en el partido que yo estoy y por lo que vi en lo que decía la diputada Camila Rojas, tanto en Evópolis como en el Frente Amplio, el acceso a las personas con discapacidad está abierto. Acá tenemos un diputado, Francisco Undurraga, que también ha representado muy bien y puesto esos intereses sobre la mesa. Y yo creo que eso también ha ido ayudando a visibilizar estos temas, pero siempre también sigue estando el estigma de que esta persona va de candidata para poder, como que salga electa porque se está como haciendo uso de su situación. Gracias, Fernanda.
Quiero tomar un poco lo que nos plantea Fernanda, ¿cierto?, de la importancia de emparejar la cancha, como lo plantea ella. Y efectivamente tenemos muchos otros elementos que van más allá, ¿cierto?, de solamente el sistema político, ¿cierto?, de leyes que se van implementando, sino que tenemos que ir aterrizando un poco a las distintas realidades. Y efectivamente es una realidad que mujeres y niñas con discapacidad siguen enfrentando al día de hoy discriminación, tienen menos oportunidades para acceder al empleo, ¿cierto?, entre otros aspectos que finalmente van limitando su participación en los espacios de toma de decisiones. Entonces, desde ahí, María Pilar, te quiero preguntar cómo crees tú que desde el Estado y también desde Senadis podemos ir contribuyendo a incorporar este enfoque de género y efectivamente a ir disminuyendo estas brechas. Bueno, primero que todo quisiera partir por agradecer el espacio. Me sumo a todos y a todas quienes han señalado que instancias como estas, donde se habla de discapacidad, donde se promueve el diálogo en torno a la discapacidad, a los derechos, son esenciales para continuar avanzando hacia una cultura verdaderamente inclusiva en nuestro país. Creo que hoy hay un diagnóstico más o menos compartido, tanto en este panel como en el anterior, de que Chile efectivamente es un país que ha avanzado mucho en términos de normativa en el ámbito de discapacidad. Ese avance normativo se ha logrado principalmente desde el año 2008, cuando nuestro país ratifica la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que implica, entre otras muchas cosas, que el Estado tiene que iniciar un proceso de adecuar su ordenamiento jurídico interno a los estándares de la Convención. Y esto no es meramente nominal, porque finalmente la Convención representa un cambio de paradigma para entender la discapacidad. ¿Ya? La discapacidad desde la Convención ya no es una cuestión meramente médica, una enfermedad, un problema, sino que pasa a ser una cuestión de derechos humanos, una cuestión que nos obliga como Estado a avanzar en la inclusión. Y por eso espacios como estos, donde trascendemos una discusión netamente sanitaria o del problema o del padecimiento. Sin embargo, en el estado en que actualmente nos encontramos, por cierto que siguen habiendo brechas, siguen habiendo desafíos, ya lo han mencionado, hay una problemática importante que tiene que ver con cómo logramos efectivamente la implementación de las leyes que se discuten precisamente en este honorable Congreso y que luego, ¿cierto?, convocan a todos los poderes del Estado. Yo creo que ahí también hay un punto súper importante que me gustaría recalcar, que cuando hablamos de Estado, no hablamos solo del gobierno, ¿ya? Cuando hablamos de Estado, hablamos de los tres poderes del Estado. Hablamos del poder legislativo, el Congreso, hablamos del poder judicial, donde las personas vamos, ¿cierto?, a buscar una solución a nuestros conflictos de relevancia jurídica, y también, por cierto, hablamos del poder ejecutivo, donde finalmente se definen las políticas, los programas, las iniciativas y cómo dentro o todo esto que se define en leyes llega finalmente a la ciudadanía. Y desde esa perspectiva, entonces, creo que para continuar avanzando en la inclusión, superando brechas que también han salido en estos paneles de conversación, es indispensable que entendamos que el género, así como y la discapacidad también, son temáticas transversales, que no convocan solo, por ejemplo, en el Estado al Servicio Nacional de la Discapacidad. Cuando hablamos de discapacidad, no es solo el Senadis el que tiene que hacerse cargo o responder. Por cierto que Senadis tiene un rol fundamental en promover políticas públicas y en la implementación de las leyes que debatimos acá. Pero eso trasciende al Senadis y nos convoca a todos y a todas. E incluso fuera también de lo que son estos mecanismos de participación formal o convencional. Hay también formas de participación ciudadana donde las personas con discapacidad también es esencial que puedan participar,
y desde ahí entonces los mecanismos de accesibilidad, de ajustes necesarios para lograr esta igualdad de oportunidades en la participación. Muchas gracias, María Pilar. Y ahí quiero un poco salirme del libreto. Tú nombraste algo importante que tiene que ver con la transversalización, ¿cierto? Cuando hablamos de género y de discapacidad. Y ahí, diputado, quiero preguntarle, ¿usted cómo cree que desde el Poder Legislativo podamos contribuir a esa transversalización? Sí. A ver, quizás tenemos un diagnóstico común, que quizás es el primer paso para tratar de buscar soluciones reales y concretas. Yo creo que estas instancias son las primarias, el hecho de poder estar conversando. Lo segundo es cómo poder transmitir que esto es una urgencia. Porque me vuelvo un poquito a quizás lo que les planteé atrás. En el Congreso, de repente, claro, uno ve la crítica, que son lentos, y efectivamente sacar un proyecto de ley es eterno. Sí, eterno, son muchos años. Y cuando son muchos años, al final empiezas a poner a la fila una serie de temas y nos vamos con lo más esencial, lo más urgente, los temas que están al final generando el efecto más terrible y nocivo en la sociedad. Y hay muchos otros que empiezan a quedar en la fila. Y yo creo que es ahí donde, a través de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, que creo que es una oportunidad. Para que sepan, esta comisión antes no existía. Todos estos temas los veíamos en la Comisión de Familia y que al final terminaban quedando en la fila y que nunca se veía nada. Por lo tanto, yo creo que esa decisión que se tomó en esta legislatura es un hecho concreto de cómo hemos podido avanzar en temas que sí son importantes en este ámbito. Pero tal como lo señalabas tú, creo que era Fernanda, el seguimiento de las normas legales es fundamental. Nosotros también acá en el Congreso tenemos una comisión especial de seguimiento del cumplimiento legislativo y que a nosotros mismos nos piden, oye, este proyecto, que se meta a esa comisión para hacerle el seguimiento. Por ejemplo, yo, y a través de la comisión me la estoy jugando para que sea la ley TEA, que a mí me dolió mucho. El otro día tuvimos unas personas de Antofagasta que decía, y lo dijo así sin empacho, y delante de todos nosotros, muchos de ellos los papás de la ley, porque uno cuando tiene una ley que sale se cree el papá. Y a mí me pasa con la ley TEA. Esta es una ley muerta. Así de tajante. Quizás esa mujer plasmaba las dificultades que ella tiene con sus hijos, que se dice mucho en la letra, pero que en la práctica es muy poco. Por lo tanto, yo te diría que uno es seguir planteando este tema desde la comisión. Segundo, que en la comisión de seguimiento venga este tema. Y tercero, lo vuelvo a repetir, tiene que haber un compromiso político de hablar menos y ejecutar más como Estado, para poder llevar adelante como una política, así como hablamos de seguridad, así como hablamos de trabajo, así como hablamos de pensiones, tiene que también haber un conjunto de aterrizajes, y eso es lo que en definitiva nos falta. Quizás hace años atrás era más dificultoso porque no teníamos normativa. Hoy día sí la tenemos. Y yo creo que hoy día los esfuerzos, tú también lo ves en la ley de partidos políticos. Tú ves que parte importante de los recursos que se entregan a los partidos políticos tiene que ir, se hacen aportes trimestrales y tiene que ir específicamente uno destinado a la participación femenina. Pero del 100% de recursos es el 10%. El 10 va para la participación femenina. Quizás ahí podemos empezar a hablar de cómo poder ir incrementando esto. Si hoy día uno aspira a que a lo menos con la normativa actual el 40% sean mujeres que participen en política, ¿cómo no poder incrementar ese porcentaje? ¿Y por qué no pensar también en un porcentaje también que vaya a mujeres con discapacidad? Yo creo que esas son medidas muy concretas que requieren, que son fáciles de hacer, pero para eso necesitamos un consenso político para avanzar, porque si no, volvemos a lo mismo de siempre, de mucha voluntad, mucho buenismo y poca acción concreta.
Gracias, diputado. Tremenda reflexión, ¿no? El diputado nos deja algunas ideas concretas, ¿cierto?, de herramientas que podrían sin duda incentivar y motivar la participación de mujeres con discapacidad. Y ahí quiero preguntarte, Fernanda, sabemos que la participación y el liderazgo de mujeres en política es parte de los objetivos de desarrollo sostenible, forma parte de los compromisos que ha adquirido nuestro país también en torno a esa materia. No obstante, sabemos que las cifras están muy por lejos, ¿cierto?, de que eso se logre. Entonces, te quiero preguntar en tu experiencia, ¿cuáles han sido las principales barreras que tú ves, ¿cierto?, en la participación de mujeres con discapacidad y, por tanto, en cuál nos tendríamos que enfocar de manera más dirigida para poder ir acortando estas brechas? Principalmente, y creo que volvemos al mismo tema que mencionaba con el tema de las cuotas, es que ser mujer en situación de discapacidad como que te enfrenta a una doble discriminación. Primero, si incursionas en una campaña política o te metes a la política misma, siempre viene al tiro como la estigmatización o el estereotipo de que o está haciendo mucho show o que se está aprovechando de esto por tal o tal situación. Entonces, primero viene el tema, y vuelvo con lo mismo, al cambio cultural, no solo del espacio político, sino que también de la sociedad chilena. Y en eso viene también un poco un concepto que a mí me gusta mucho ocupar, que es el tema de naturalizar la discapacidad. Y con eso, naturalizar también que existen mujeres en situación de discapacidad, hay mujeres madres en situación de discapacidad, y ahí volvemos al tema como de cómo se enfrenta y cómo se vive esto. Y en ese punto yo creo que cuesta mucho un poco el tema de que exista o se pueda llegar a esta igualdad de género. Cuando veíamos el caso de Soledad, que sacó una muy alta votación y por este mismo tema de la paridad quedó fuera. Y es más, en ese mismo proceso pasó que quedaron muchas más mujeres fuera que podrían haber sido electas en búsqueda de esto. Entonces uno dice al final cómo hacemos este contrapeso para que esto no siga pasando. Y en ese mismo punto yo creo que lo principal, y vuelvo a lo mismo, es un poco entregar también herramientas de formación, que aquí puede ser algo público-privado de nuevo, y por ejemplo una colaboración, me imagino yo, entre el CERVEL y el antes CERNAM, el Ministerio de la Mujer, en la formación política de mujeres, como por ejemplo está la Escuela de Líderes Políticas, que ha sido transversal a los gobiernos, que ha sido muy buena, pero por ejemplo le faltan ahí cursos en términos de formación de cómo se enfrenta una mujer líder en situación de discapacidad a la política, a la organización de la sociedad civil, entre otros. Hace un tiempo participé en un foro o levantamiento de discusión que hizo la Universidad Católica con la Universidad de Chile en términos del proceso constituyente de ambos que tuvimos, que se llamaba Tenemos que hablar de Chile. Y en uno de esos me tocó participar de un círculo de discusión que incorporaba distintas perspectivas, y en eso me encontró encontrarme con una dirigente social que tenía discapacidad y que decía: a veces a mí no puedo ejercer mi rol, era presidenta de una junta de vecinos, porque me menosprecian por ser mujer y porque además tengo discapacidad. Entonces hay un hombre que quizá era el tesorero, le toma más relevancia respecto al cargo que tiene. Y eso, mientras no cambie, cuesta mucho poder seguir haciendo otras cosas. Entonces, en eso el tema del fomento, de la formación y de la eliminación de barreras, como emparejando la cancha y poniendo una igualdad de oportunidades, es donde hay que avanzar. Gracias, Fernanda. Ella nos deja dos elementos claves que quisiera destacar, que tiene que ver con la formación, ¿cierto?, y con mayores instancias de participación. Y te quiero preguntar, María Pilar, desde Senadi, ¿cierto?, se han implementado distintos mecanismos de incentivo y de participación de personas con discapacidad, como el Consejo Consultivo de la Discapacidad, ¿cierto?, y como los consejos de la sociedad civil, más conocidos como COSOC, ¿cierto?, por nombrar algunos. ¿Tú nos podrías comentar cuál ha sido el impacto de estos espacios de participación y si has visto de manera activa la participación de mujeres con discapacidad en esos espacios? Sí, bueno, es importante señalar que en Chile desde el año 2011 contamos con una ley que promueve la participación ciudadana en la gestión pública, ¿cierto?, que es un espacio específico para que las personas con discapacidad y en general la ciudadanía pueda intervenir, pueda expresar su opinión en el proceso de toma de decisiones dentro de los organismos del Estado. Esta ley mandata, ¿cierto?, a todos los organismos a tener consejos de la sociedad civil, los COSOC,
los cuales en el caso de Senadis, por supuesto que están conformados por personas con discapacidad, de distintos tipos de discapacidad, y que representan a organizaciones de personas con discapacidad o, en su caso, para personas con discapacidad. La relevancia de estos espacios es fundamental, porque de alguna manera nos permite ir trazando una línea en este gran desafío que tenemos de lograr la efectiva implementación de las normas, ¿ya? Por ejemplo, cuando acá en el Congreso discutimos una ley, muchas veces las leyes entregan marcos generales de actuación que luego el Estado, principalmente el Ejecutivo, los gobiernos, tienen que singularizar o especificar cómo esa ley se va a cumplir, ¿ya? Y eso se hace principalmente a través de las normas reglamentarias. Y, por ejemplo, en el caso de los reglamentos que tienen un proceso especial de elaboración, de validación, porque ahí también interviene la Contraloría General de la República, es fundamental lograr la efectiva participación de las personas con discapacidad. Por ejemplo, acá en el Congreso se produce, ¿cierto?, el círculo virtuoso de las sesiones de comisión, que son públicas, que son transmitidas a través también de los canales oficiales y, por lo tanto, contando, obviamente, con las adecuadas medidas de accesibilidad, como por ejemplo la interpretación de lengua de señas chilena, entre otras, permite que las personas con discapacidad puedan acceder a la información, que es un derecho humano fundamental, y hacerse parte entonces de esa discusión legislativa, o bien asistir también presencialmente o conectarse incluso a las sesiones de comisión y poder entregar entonces su opinión respecto de aquello que se está debatiendo. Cuando ya se cuenta con la ley y esa ley se tiene que implementar a través de un reglamento, por ejemplo, es necesario definir cómo garantizamos la participación en la gestión pública, en esta toma de decisiones, pero ya más interna, por así decirlo, más ejecutiva. Y ahí los COSOC, los consejos de la sociedad civil, tienen un rol trascendental. El año pasado, Senadis hizo un estudio para poder analizar desde una perspectiva de género el funcionamiento de sus COSOC, ¿ya? Esto en el marco de los programas de mejoramiento de la gestión, los PMG de género, que obligan a los servicios públicos a transversalizar el enfoque de género, que también es un desafío que yo mencionaba anteriormente en relación a la discapacidad. Esa transversalización, como un tema nos hacemos cargo todos y todas de esa temática y avanzamos en pos de su logro. Y en este estudio, dentro de lo que se concluye es que, por ejemplo, en cuanto a la composición, se hace un análisis binario, ¿cierto?, de género femenino, masculino, pero la composición es mayoritariamente del género femenino, ¿ya? O sea, hay mujeres con discapacidad que tienen el interés y la representatividad, ¿cierto?, y la plena capacidad para participar en estos espacios propios de la sociedad civil, como son los COSOC, y, por lo tanto, intervenir también en el proceso de toma de decisiones. Pero lo que nos llamó mucho la atención fue que la principal brecha que se levantaba desde los propios consejeros y consejeras no era la perspectiva de género, sino que más bien la accesibilidad. ¿Cómo logramos que a estas instancias participativas, como los COSOC, pero que es algo que podemos extender a otras, efectivamente lleguen y puedan intervenir las personas con discapacidad en igualdad de condiciones? Y desde ahí entonces, y por eso lo vuelvo a resaltar, lo trascendental de hablar de transversalidad, porque la ley de inclusión mandata al Estado, ya, o sea, sus tres poderes, a adoptar medidas de accesibilidad, ajustes necesarios y a prevenir también la discriminación en contra de las personas con discapacidad como tres elementos o factores claves para lograr la plena igualdad. Y esos elementos los podemos visibilizar y son
exigibles en todos los espacios de participación, sea en la participación política, sea en la participación en la gestión pública, dentro de las propias comunidades, etc. Por lo tanto, esa brecha que se coteja en este diagnóstico que es propio del CENADIS, es un estudio interno, lo podemos también ver reflejado en los resultados del tercer Estudio Nacional de la Discapacidad, el tercer ENDIS, que es del año 2022, donde si bien existe una brecha muy importante en el acceso a distintos servicios públicos, el que más destaca es la brecha en el acceso al transporte público, ¿ya?, de personas con discapacidad, y que afecta tanto a hombres como a mujeres y durante todo el ciclo de vida, no solo personas adultas, sino que también niños, niñas y adolescentes con discapacidad que tienen que interactuar en nuestras ciudades, en nuestros espacios públicos, en igualdad de condiciones, y ahí el transporte, por ejemplo, se transforma en un elemento vital, entre otros muchos, sin duda, para lograr esta efectiva participación. Y eso mismo mencionaban los consejeros y consejeras, la dificultad muchas veces presente para lograr el acceso al transporte y poder llegar a los puntos donde se producen estos espacios de participación. Gracias, María Pilar. Y ahí, diputado, usted que representa a la región de Tarapacá, ¿cierto? Y ya saliendo un poco de los datos, aquí María Pilar nos da datos concretos, ¿cierto?, de problemática en el transporte, ¿cierto?, que son finalmente claves a la hora de hablar de participación, ¿cierto?, de personas con discapacidad. ¿Qué dificultades ha visto usted en el territorio de personas con discapacidad al momento justamente, por ejemplo, de lo que hablábamos en el primer panel, de la participación en la votación, por ejemplo, de personas con discapacidad y de la participación en estas distintas esferas políticas? Sí. A ver, son muchísimas. Y quizás siempre tratamos de buscar una solución legislativa a todo. No, es que falta la ley para tal cosa. Y me quiero tomar algo que tú decías, María Pilar. No todo se cambia con leyes. De repente tenemos la ley y echa la ley y echa la trampa. Seamos francos. Hoy día el Estado tiene una serie de otras herramientas de poder ir avanzando y corrigiendo. Yo quiero ponerle ejemplo. Yo tengo algunos dirigentes de comités de vivienda que cuando voy con ellos al servicio yo tengo que avisar, porque las reuniones no se pueden hacer en las oficinas correspondientes, sino que tienen que bajar, atender a las personas con discapacidad porque no hay un ascensor. O me he reunido con una agrupación de alto hospicio de sordos. Y ellos me decían, ¿sabes que nosotros estamos asustados? Y justo ayer tembló fuerte en el norte, tuvimos un 5,3 al ladito de Iquique. Que en el minuto en que haya alguna alarma o alerta de tsunami, nosotros no la vamos a escuchar. Y ahí yo empecé un trabajo con Senapred, y que lo planteé y me está apoyando la comisión, de cómo poder tener simples videos que vengan con lengua de señas. O también, casa el herrero cuchillo palo, y las cosas hay que decirlas como son. Cómo hemos peleado en la comisión de discapacidad que no tenemos lengua de señas. Las sesiones de sala, cuando intervenimos en la sala, la típica que uno ve en las noticias, ahí efectivamente hay un cuadrito con una persona que está transmitiendo también en lengua de señas, pero eso no lo tenemos en la comisión. Y venimos ahí en una pelea constante y todavía no lo logramos. Pongo estos 3 ejemplos porque para eso no necesitan leyes, para eso se necesita voluntad. Y eso es en definitiva muchas veces lo que vemos que falta. Los esfuerzos yo creo que se están haciendo y yo no quiero ser acá, hacerme el araquiri y decir que está todo malo, no, porque sería injusto. Hoy día tenemos quizás la base a través de textos legales, muchos de ellos se requieren reglamentos, pero no hay nada en la vida que pueda sobreponer y que no lo considera ni una ley, ni un reglamento, ni un decreto, que es esa voluntad. Yo creo que eso es en definitiva lo que hoy día nos falta. Y hay gente que tiene esto muy presente en todos los servicios públicos, pero esas voluntades muchas veces se tienen que ir juntando, porque claramente falta algo más institucional. Yo creo que esa buena voluntad se tiene que institucionalizar en ciertas acciones concretas, no esperar la ley, sino que empezar nuevamente a través de estas otras herramientas, de decretos, de reglamentos,
de simples resoluciones, hacernos cargo de estas problemáticas y empezar en definitiva a cambiarlo hoy día. Sin duda, diputado, y por supuesto, junto a todo eso, la importancia de transversalizar, ¿cierto?, el enfoque de género e ir hablando de manera conjunta de estas dos temáticas, ¿no?, mujer y discapacidad, que muchas veces se juntan. Tenemos que ya ir cerrando, así que quiero darte el pase a ti, Fernanda, para que me cuentes, para que hagamos una reflexión final, ¿cierto?, en torno también a los próximos 10 años, ¿no? ¿Qué desafíos crees tú que tenemos en esta materia de participación y representación política de mujeres con discapacidad? Bueno, primero que todo, yo creo que, y apelando un poco a mi experiencia en el último proceso eleccionario, hay dos cosas fundamentales. Primero, tiene que existir algún tipo de legislación, y que me gusta saber que el CERVEL en ese sentido está con la disposición en términos de las discriminaciones que se producen en los mismos periodos de campaña, que se incentivan aún más. Vemos de que existe la discriminación en el candidato común y corriente, cómo se acentúa aún más en la persona con discapacidad, y a veces aún más en esas discapacidades que no son visibles, porque existe mucho el estigma de que la discapacidad es la que es evidente, es decir, la persona que es sorda, la persona que es ciega, la persona que es baja, la persona que está en silla de ruedas, pero hay otras discapacidades que no son visibles, y que la persona cuando dice que es discapacitada le dicen como, no, si tú estás, como, ¿qué discapacidad tenés? No, entonces existe como esa especie de juicio que no debería ser, y que ahí hay que hacer como alguna normativa en torno a cómo se mide esta violencia que se genera en las campañas, no solo quizá enfocado en discapacidad, sino que transversalmente, donde ahí también a las mujeres se le hace algo aún mayor. Y donde yo creo que hay que avanzar en los próximos 10 años era lo que mencionaba antes, del tema de la accesibilidad. Tal como mencionaba el diputado, en Ñuñoa pasa, el edificio de servicios públicos tiene el ascensor por más de 5 años en mantención. La respuesta es que no hay repuestos para arreglarlo, entonces uno dice, pero entonces ¿por qué no construyen otro ascensor? Porque llegan las personas a atenderse al juzgado de policía local, a sacar su licencia de conducir, y tienen que efectivamente bajar a la oficina, bajar el ejecutivo y hacer toda la instalación abajo, cuando eso, aparte de, ya, te dan la solución, aparte sigue siendo como discriminatorio, que es como evidente, hoy espera que tenemos que bajar para atender a la persona, y lo mismo que pasa en los locales de votación. Entonces, que ese tema de la infraestructura vaya mejorando, que no se sigan postergando ciertas leyes. Teníamos una ley de accesibilidad universal que, si no me equivoco, tenía que estar ahora el 2024 ya en plena vigencia, y el 2022 ya dijeron, no, la vamos a postergar hasta el 2028. Entonces es como, ¿dónde están realmente esas prioridades de querer que la gente participe, que la gente pueda hacer su vida normal, en lo que se pueda entender como normal, y sobre todo donde podamos aprender a convivir en sociedad con las distintas personas, todos tenemos diferencias, querámoslo o no, y en ese sentido yo creo que tenemos mucho que aprender de la vida o cómo se lleva la política o en general la sociedad en Europa. Yo tuve la oportunidad de ir, y por ejemplo en Francia, hasta el tema del transporte público, tienen muy avanzado el tema de la accesibilidad. O sea, tú vas allá y hasta en los parques de diversiones la persona en silla de ruedas se puede subir hasta la montaña rusa, y uno dice, ¿cómo es eso acá? Pero da al sentido de que es posible, y eso es donde no tenemos que irnos poniendo los límites, sino que tenemos que ir avanzando, pero cumpliendo con esos mismos avances que hay, y que las normativas que hayan se puedan ir concretando y fiscalizando para que se pueda seguir avanzando en estos temas, y que la inclusión el día de mañana no sea algo en lo que nos tengamos como que juntar para hablar de eso, sino que ya sea algo del diario vivir. Perfecto. Gracias, Fernanda. Diputado, palabras de cierre. Sí. Dos cosas, y un poco quizás lo mismo que tú planteabas. Yo creo, por ejemplo, en los procesos electorales se vería súper importante que, por ejemplo, el INE, con ustedes como Senadis, con el CERVEL, pudiera hacer un levantamiento anual, primero de los votantes con discapacidad. Tú bien lo decías, muchas veces nos toca en las elecciones tener que bajar las urnas, porque los colegios tampoco tienen ascensores o rampas para poder subir al votante. Yo creo que hoy día, que es algo que se puede hacer, que es fácil, tener un levantamiento por sexo, por región, por colegio. Hoy día tenemos un sistema que más o menos vamos a manejar dónde va a votar esas personas, para facilitarte el hecho tan básico de poder votar. Yo creo que esa es una medida que se puede implementar. Y por último,
Nosotros en la Cámara tenemos un colega discapacitado, que es Pancho Undurraga, que le faltan sus piernas y un brazo. Y a mí me ha impresionado que Pancho muchas veces los proyectos en que todos nos abrazamos y que estamos felices de avanzar, él los vota en contra. Dice, es que esto no es suficiente. O esto es buenista, o esto es voluntarista, o no tiene recursos. La discapacidad no puede mirarse con una visión de poco pragmatismo. Por lo tanto, yo creo que el gran desafío que tenemos en cada una de las legislaciones es dejar de lado eso y concentrarnos principalmente en facultades muy concretas que vengan con recursos que van a permitir poder ejecutar esa política pública, porque de lo contrario es música. Y hoy día la discapacidad no está para poder seguir escuchando esa eterna canción de que nos preocupamos de ustedes, pero que al final no llega en concreto a resolver la problemática específica. Gracias, diputado. María Pilar, palabras de cierre. Bueno, yo creo que como grandes desafíos que mantiene, que persisten en el ámbito de la discapacidad, pero focalizándome en el Servicio Nacional de la Discapacidad que me toca hoy día representar, creo en primer lugar que Senadis tiene el gran desafío de ser una institución que de alguna manera vaya obviamente permaneciendo en el tiempo, pero con la cuota de flexibilidad que le permita, ¿cierto?, ir adaptando sus políticas, sus programas a este concepto dinámico finalmente que es la discapacidad. O sea, no hay una única definición, no hay, creo que alguien mencionaba en el panel anterior la heterogeneidad que es propia de este grupo, ¿cierto?, de personas y que por lo tanto es un desafío también a la hora de abordar respuestas de abordaje de la discapacidad. Creo que ahí Senadis tiene ese desafío, es decir, no encasillarse en un tipo de respuesta, en la rigidez de la discusión o de la rigidez propia de la gestión pública, sino que velar también por respuestas que sean flexibles y que sean atingentes a los requerimientos de las personas con discapacidad. Y para cerrar, creo que como país tenemos un desafío grande, gigantesco y que tiene que ver con leyes y que implica avanzar en el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Creo, personalmente, es una visión personal, es la piedra angular para el reconocimiento y el pleno ejercicio de los derechos. Ahí como Estado, el Comité de Discapacidad de Naciones Unidas ya nos ha hecho la recomendación desde el 2016, todavía estamos ahí a medio camino, de que tenemos que avanzar en ese reconocimiento para lograr la plena inclusión y para poner en el centro del debate algo que desde mi perspectiva es fundamental y que es la noción de los apoyos, finalmente, que es un término propio del derecho de la discapacidad y que se centra, ¿cierto?, en visibilizar a las personas con discapacidad como sujetas de derecho, como personas que tienen la plena capacidad para decidir sobre sus proyectos de vida y que eventualmente, si requieren ciertos apoyos, el Estado, la sociedad, podamos ahí brindarlos. Y que, por cierto, no es algo privativo de la discapacidad. Todos y todas requerimos apoyo en la vida, ¿cierto?, para cumplir con nuestros proyectos personales, etc. Así que creo que ahí está, desde lo legislativo, un desafío grande para estos años. Gracias, María Pilar. Qué ganas de seguir conversando, ¿no? Pero se nos acaba el tiempo, así que con esto queremos dar cierre al segundo panel y al 10º diálogo de inclusión del Congreso Nacional, que nos deja sin duda tremendos desafíos para los próximos 10 años, en donde sin duda garantizar el acceso equitativo de mujeres con discapacidad a las distintas esferas políticas es un derecho en el cual debemos avanzar como sociedad y esperamos que las reflexiones, ¿cierto?, y los análisis que han quedado en este diálogo vayan sentando las bases de futuras mejoras.
No me queda nada más que agradecer a todos y todas por su participación. Gracias por el apoyo brindado también a lo largo de estos 10 años en esta iniciativa. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar a nombre de la Mesa Tripartita de Inclusión nuestro agradecimiento también a todo el equipo técnico que hace posible que esta instancia llegue a todos ustedes y sea una realidad. Así que muchas gracias a todas y nos veremos en una próxima oportunidad.